pues obviamente era mi fuerte. eh, y por ahí empecé dándole rentabilidad y calidad a la planta, a los productos que de ahí salían. Lo segundo era hacer que el sistema documental siguiera el proceso y no al revés. Muchas veces se implanta un sistema documental y el proceso y él como que están divorciados, como que no se hablan. Entonces, aquí lo interesante era primero hacer que esto fuera un negocio, segundo, que el sistema se quedara y el tercero, una reorganización tanto de los procesos como del personal que estaba involucrado en la planta. Ya con esas premisas y con esa metodología, pues iniciamos y lo primero, desarrollamos una visión, la visión de los objetivos alineados con la empresa. Cuando yo platiqué con ellos, con las personas que podían tomar decisiones, yo les dije eso, me voy a enfocar primeramente en lo que son en lo que es la rentabilidad, la calidad y la productividad. Es decir, vamos a ir hacia un rendimiento superior al 90%, vamos a ir con la calidad para que la pulpa sea de exportación y vamos a mejorar la productividad. Esos eran los objetivos, esa era la visión, esa era lo que se había acordado con la alta gerencia, con los que tomaban decisiones y con los que podían en un momento dado incorporar recursos. ¿Sí? Entonces, pues ahí nos fuimos. Y bueno, pues en la parte técnica, en el punto 2, que es identificar los procesos que es necesario volver a diseñar, pues identificamos que la calidad estaba casi desde el origen, casi desde el origen, porque el proceso, las máquinas estaban prácticamente nuevas. eh, es una maquinaria con tecnología italiana, es de la marca FBR Elpo, y la maquinaria prácticamente estaba nueva, entonces lo único que requería era ajustes en la operación, ni siquiera en cambio de maquinaria, ni nada. Perdón. Entonces comencé por ordenar las operaciones y ya ordenando las operaciones empezamos a darle calidad, a mejorar la calidad desde el principio. Uno de los equipos que tuvimos que estar monitoreando constantemente pues eran los refinadores, es decir, donde se muele la pulpa, donde se muele la fruta y donde se le quita la semilla y la cáscara, la piel, para poder tener una pulpa de un tamaño adecuado que no fuera, vamos a decir, fuera de especificación. Teníamos clientes, en ese momento se tenían clientes fuertes como Nestlé, y Nestlé pues en ese momento también manejaba pues para Gerber, para pulpas, para los mentados pulpas para bebés. De tal manera que era importante el tamaño. Otra cuestión que no estaban operando de manera adecuada era el evaporador. Aquí ellos estaban trabajando a una temperatura elevada, es decir, no estaban trabajando a baja temperatura. Por lo tanto, era volver a los inicios, es decir, los evaporadores que trabajan con fruta o con un producto alimenticio se tienen que trabajar a una presión baja. Entonces no me voy a meter tanto en lo técnico porque no requiere, pero sí les digo que con la experiencia que ya tenía, pues me enfoqué prácticamente en los aspectos técnicos para resolver calidad y para resolver rendimiento. El rendimiento lo resolví acá, en lo que son la parte de molienda y refinación, es decir, donde se le separa la semilla y la pulpa, y ahorita les platico por qué era ahí. Eh, el color tenía que ver desde este proceso, tenía que ver desde la evaporación que no se hacía correctamente y tenía que ver en la parte de esterilización que tampoco se hacía correctamente. Entonces se identificaron los procesos críticos y
encontramos algunos cuellos de botella. Todo esto en el ámbito del aspecto técnico. Luego nos dedicamos a hacer un mapeo de procesos en el cual vimos que no se tenía, el proceso de inventarios no se tenía, pues vamos a decir, bien. Eso llevaba a que no se tuviera un control financiero adecuado. También nos dimos cuenta que el control de calidad no estaba bien determinado, porque es lo que les digo, en ocasiones el sistema se implanta y queda divorciado del proceso porque se ponen algunos indicadores y el proceso requiere otros indicadores. Por lo tanto, teníamos especificaciones de clientes y proveedores que no se estaban cumpliendo. Y otra sorpresa que me encontré es que las capacidades tanto instaladas como operacionales no estaban propiamente calculadas. Por lo tanto, tuvimos que hacer ahí algunos cálculos para poder balancear la línea y poder establecer los procesos adecuados. Entonces, todo esto lo identificamos por medio de un mapeo de procesos. Si se fijan, en la etapa anterior, que fue la parte técnica, y en esta estamos en la etapa 2 del proceso de reingeniería, que es identificar los procesos. Cuando ustedes saben que cuando nos referimos a procesos no nos referimos específicamente a los procesos técnicos, sino también a los procesos administrativos. Por lo tanto, cuando hablamos del mapeo de procesos, mapeamos todos los procesos, es decir, mapeamos la parte del proceso técnico, la parte del sistema documental, la parte de calidad, la parte de mantenimiento, y la parte administrativa, que era también algo importante. Esta planta tenía poca gente, eh, tiene poca gente en la actualidad. Y la planta matriz es la que se encargaba vía remota de todos los procesos administrativos. Por lo tanto, también era una desconexión en ese sentido, no fluía la comunicación. Eso se logró mediante un mapeo de procesos. Ahora bien, ¿qué hicimos con el mapeo de procesos y qué hicimos con el sistema documental? Bueno, con el sistema documental pues trabajamos en reversa. Ya había procedimientos, ya había formatos, ya había registros, ya había muchas cosas. Sin embargo, lo replanteamos. Hicimos una reingeniería completa y diseñamos en reversa. ¿A qué me refiero en reversa? Me refiero a que yo principalmente dejé que los procesos se manifestaran y me dieran los datos necesarios. Luego diseñamos los formatos para recopilar esos datos. Posteriormente, esos formatos los convertimos en registros y al final establecimos los POEs, los procedimientos de operación estándar. No al revés. O sea, no llegamos con un procedimiento y vamos a hacerlo de esta manera. No, porque eso es un sistema normal. Yo en esta ocasión lo que hice fue eso. Primero el proceso, como ya dijimos, ataqué sistemáticamente primero el proceso, la parte técnica, luego los demás procesos, y conforme el proceso técnico, es decir, la parte técnica de la planta, fue dando resultados, empezamos pues ahora sí a alojar los datos, a modificar los formatos, a crear registros y a elaborar al final los procedimientos, que es la forma más adecuada que funcionó para esa ocasión. Llegando al tercer punto de la parte de la reingeniería, que es entender y medir los procesos, pues ya teníamos casi todo listo, porque nuestro objetivo seguía siendo producir puré de guayaba con calidad de exportación. Entonces, ya sabíamos que teníamos que tener un control documental, ya sabíamos que teníamos que reducir mermas al mínimo y mejorar la calidad, porque acuérdense que mejorando la calidad, pues mejora todo. Entonces, como ya teníamos los datos, ya habíamos recogido la parte técnica, ya habíamos hecho el control de documentos,
y ya habíamos hecho en ese camino, perdón, nos encontramos la redefinición de los puestos de trabajo, pues faltaba la parte de capacitación, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la metodología? Pues la metodología era encontrar el equilibrio, encontrar un equilibrio entre lo que se estaba haciendo, lo que se iba a hacer y lo que se iba a cambiar. Para eso, pues eh, empezamos a replantear los procesos, empezamos a darle solución a las cosas. Ahorita en resultados van a entender un poquito cómo es que trabajé esto, pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué hicimos para solucionar los problemas? Pues primeramente reducimos la merma para aumentar el rendimiento. Si aumenta el rendimiento, por supuesto que la rentabilidad del negocio aumenta, pero no va a aumentar la rentabilidad del negocio si el producto sale defectuoso. Por lo tanto, necesitamos que ese producto sea de calidad. Entonces mejoramos la calidad para hacer rentable el negocio, ¿sí? Luego nos metimos al sistema, modificamos el sistema documental acorde ya con la nueva forma de trabajo. Posteriormente reorganizamos, es decir, redefinimos los puestos de trabajo y reorganizamos al personal para que estuviera en los lugares que debería de estar de acuerdo con sus habilidades y con su experiencia. Y al final, como les decía que esta planta, muchos de los procesos administrativos dependen de la planta matriz, al final hicimos una capacitación a los gerentes de calidad, de contabilidad, de compras, etcétera. ¿Sí? Explicamos la nueva metodología de trabajo a la alta dirección y de ahí empezamos a cascadear para que la comunicación fluyera de manera adecuada, con los formatos adecuados y con la información que se requería en el momento. Todo ello fue capacitándose de manera constante. La capacitación interna tuvo mucho que ver porque una vez que se establecía algo técnicamente, ya no se movía porque se capacitaba al personal. Esto también me ayudó a una cosita. Me ayudó a que la planta, a que los operadores de la planta trabajaran de manera automática, sin supervisión. A esto se le conoce como equipos autodirigidos. Por lo tanto, desarrollamos varias cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Pero esto se logró gracias a que la parte técnica ya estaba lista y de ahí nos fuimos. Fuimos siguiendo, fuimos dejando, más bien, le dimos oportunidad a la parte técnica que nos guiara en el camino del sistema, que nos guiara en el camino de la reorganización y que posteriormente los que toman decisiones se enteraran de que el que mandaba era la parte técnica, que era lo que nos iba a dar de comer a todos. Bueno, ya en resultados, miren, los números no los puedo poner tal cual porque es un proceso de una empresa, por lo tanto, usé números relativamente parecidos. Cuando yo llego, mi primer día de trabajo en la planta, me dedico específicamente a ver cómo estaban trabajando y a medir, a empezar a reconocer los procesos. Mi primer día de trabajo tenían un 55% de desperdicio, es decir, mucho. Sacaban alrededor de 20 tambos de piel, semilla y pulpa. Todo esto era desperdicio. Al tercer día de trabajo, donde ya le metí mano, le bajamos un 50% al desperdicio, es decir, dejamos un 25% y ya salía la mitad. Y al quinto día de trabajo, donde ya modificamos los procesos, quedamos con 3% de desperdicio. Ya nada más teníamos 4 tambos de piel, semilla y restos de pulpa. Pero restos, ya no teníamos pulpa en el desperdicio, ya eran restos de pulpa. Teníamos piel y semilla, eso sí. ¿Qué más?
Bueno, pues en calidad. En calidad llegamos y el color y el sabor estaban desviados. O sea, prácticamente la pulpa era caramelizada. No era una pulpa fresca. Yo creo que todos ustedes se han comido un Gerber y saben, saben las características de esa pulpa, recuerdan el color, recuerdan que no sabe a quemada ni a cocida siquiera, sabe como si fuera fruta fresca, pero con un proceso térmico. En el tercer día igual, pues mejoramos la parte de la caramelización. Ya quedaba un poco cocida nada más y igual al quinto día redujimos todos esos defectos y logramos sacar pulpa ya con calidad de exportación, sensorialmente dentro de la especificación. ¿Sí? Todo esto me enfoqué en una semana a trabajar lo técnico. Solo eso. No me importaban los formatos, no me importaban otras cosas, pero sí me iba dando cuenta de diferentes cosas. Pero como la metodología era enfocarse primero en lo técnico para que eso diera resultados, pues fue en lo que me enfoqué. ¿Qué conclusiones tenemos de todo esto? Bueno, primero, el enfoque en procesos. Y ya dijimos que fue técnicos, como prioridad para dejar de perder dinero en forma de desperdicios. Esto es fundamental para una empresa, es decir, volver rentable el negocio. Si no es rentable el negocio, pues simple y sencillamente no es negocio y no come nadie de ese proceso. Se trata de que todas las familias que estaban involucradas en ese proceso, pues tuvieran la satisfacción de estar trabajando realmente y que el negocio dejara, ¿no? Segundo, a partir de la modificación en la forma de trabajo y de las adecuaciones técnicas, es decir, las variables de operación, se le deja al proceso que exprese sus necesidades de documentación con el seguimiento de la calidad y rendimiento, es decir, medir lo necesario, hacer los ajustes necesarios y dirigir todos los días hacia la mejora continua. Aquí cabe aclarar que una vez que el proceso, que se establecieron las variables de operación y que los operadores estaban capacitados en las nuevas variables de operación y que ya no necesitaban más que un soporte, en ese momento ellos estaban listos para trabajar de manera autónoma, para ser un equipo autodirigido. Se comunicaban perfectamente entre un operador y otro, de tal manera que los procesos tenían una continuidad y tenían una vigilancia por medio de ellos mismos. Ellos verificaban la calidad. Control de calidad solamente la validaba. Y esto es algo muy bueno. Los números en toda la planta ya son los mismos. O sea, ya el inventario cuadraba, el inventario de fruta cuadraba con la operación, con la capacidad instalada, con el producto en proceso y con el almacén de producto terminado. Ya los números eran los mismos. Para ello se involucró a todos los departamentos de la planta matriz para que la información fluya de manera natural y de acuerdo con el sistema documental. Al final, hay una reestructuración del personal y la formación de equipos autodirigidos, lo que ya mencionaba, ya que al mejorar la calidad, pues mejora todo. Y esto es completamente cierto. Estas son algunas referencias y por mi parte sería todo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por habernos escuchado y pues quedo atento a sus preguntas o inquietudes. Muchas gracias, maestro. Así es, como él menciona, pueden dejar sus preguntas en el chat o pueden prender su micrófono y preguntarle directamente. Aquí estamos.
Buenas tardes. ¿Puedo participar? ¿Puedo preguntar algo? Claro, Aldo, adelante. Bueno, a mí me genera mucha duda el cómo es llegar a una empresa y cambiar todo, así como usted lo plantea. O Ajá. sea, ¿cómo generas esa confianza en los altos directivos? Y bueno, a mí me genera eso porque tal vez cuando salga, pues eso me gustaría saber cómo. Y también cómo hacer, me llamó mucho la atención que los trabajadores ya no necesiten supervisión. O sea, cómo hacer que se pongan ellos también la camiseta. Esas serán mis preguntas. Gracias, Aldo. Bueno, te voy a responder la primera. Tal vez me amplíe un poquito. Mira, yo les comentaba que tuve aproximadamente 10 años trabajando en Jugos del Valle, específicamente en la planta de pulpas. Entonces tuve una experiencia pues bastante fuerte porque en ese lapso pues me ocurrieron bastantes cosas, ¿no? Bastantes cosas que no quisieras que te ocurrieran, problemas, vamos a llamarlo así, de tal manera que aprendí mucho, me metí mucho a los problemas y aprendí mucho de todos esos procesos. Eh, Cuando yo voy a la entrevista, cuando yo estaba felizmente de vacaciones de la universidad, estaba felizmente, una compañera, una amiga me dice, oye, ¿sabes que necesitan alguien que les coordine la planta porque tienen broncas? Y les dije, bueno, pues les mando mi currículum. Cuando llego a la entrevista, me sorprende, la primera cosa que me sorprende es que el que iba a ser mi jefe me dice, pues yo no tengo nada que entrevistarte. El currículum prácticamente habla por ti. Entonces pasamos con el jefe de él, que era el gerente general de la planta, y en lugar de ser una entrevista empiezan a darme los problemas que tenían. Cuando yo empiezo a escuchar los problemas que tenían, empiezo a preguntarles cosas, empiezo a preguntarles, oye, pero ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces esto? Y me dicen, pues así y así, me explican, ¿no? Más o menos, y les digo, es que está mal hecho. O sea, así no, por eso tienen tantos problemas. Y a partir de ahí es cuando me sueltan la planta completa. Eh, Obviamente que mi currículum habló, pero también tenía referencias mías de mi empleo pasado. Por lo tanto, creo que eso fue lo que ayudó a que me soltaran la planta completa. Eh, Como la parte técnica la resolví muy rápido, no hubo tiempo tampoco a estar titubeando en el sentido de decir, bueno, pues a lo mejor hacemos esto y a ver si jala, ¿no? No, o sea, si se fijan, en una semana se resolvió la parte técnica, que era la parte más importante. Y lo demás, pues era administrativo, era documental. Ahora, la segunda pregunta, ¿cómo logras que los trabajadores se pongan la camiseta? Tuve trabajadores que no se la quisieron poner. Entonces, mira, cuando tú tienes un proyecto, y vamos a decir, tienes un proyecto industrial, va a haber gente que esté de acuerdo contigo y va a haber gente que no esté de acuerdo contigo. Eso es normal. Entonces, pues de cierta manera tú lo que tienes que hacer es invitar a la gente a que trabaje contigo, a que trabaje bajo tu metodología, a que trabaje bajo tus principios y les tienes que dar la confianza y les tienes que dar también el impulso para que ellos lo hagan. Les tienes que dar principalmente el respaldo. Te lo comento así tal cual, porque haces la pregunta y creo que es muy bueno comentarlo. Sí tuve dos personas que no quisieron incorporarse a mi forma de trabajo, a mi rutina de trabajo, vamos a decirlo. Tuve dos personas y lo que hice fue separarlas. Separarlas, estaban en puestos claves. Una estaba en la parte de molienda y otra estaba en la parte de evaporación.
Entonces, no los despedí, no los liquidé, simple y sencillamente los separé. Tomé a personas que vi que tenían ganas de trabajar, que me habían dicho que sí, que estaban interesadas en trabajar conmigo, las tomé, las capacité desde un inicio, desde cero, puede llamarse así, desde cero. Ellos vieron su crecimiento, vieron los resultados y no necesité nada más. Cuando la gente se involucra, cuando la gente ve que realmente la toman en cuenta y que su trabajo es valioso y lo ve con resultados, o sea, no lo ve con palmaditas, ni lo ve con aplausos, no, lo ve con resultados en el proceso, ve que su trabajo está siendo reconocido. No necesitas hacer nada más para que las personas trabajen por su propio gusto. No sé si respondí tus preguntas. Sí, muchas gracias. Por nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo también tengo una duda. ¿Implicó un gasto grande para la empresa todo este proceso de reingeniería? ¿Y qué tan bueno resultó pues el retorno sobre toda esa inversión? Ok. Bueno, primero, la inversión ya estaba hecha. Es decir, los equipos ya estaban, ya tenían la maquinaria. Bueno, voy a ampliarme un poquito. Mira, desafortunadamente en la experiencia que tengo, la mayoría de las empresas tiene los mismos problemas. Y lo voy a resumir de esta manera. He tenido la oportunidad de asesorar a varias empresas y resulta ser que compran la maquinaria, que hacen los procesos, que compran el proceso y se los venden así como cuando a ti te venden algo como un producto fantástico, ¿no? Y van, se los prueban y sí funciona, pero ¿qué crees? Que luego no funciona como debería de funcionar. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente las personas que trabajan el proceso no fueron capacitadas completamente, no tienen todo el conocimiento, les falta la experiencia y de tal manera que puede ser que muchas empresas fracasen por eso. En este caso, y contestándote específicamente, los equipos ya estaban, lo que pasaba es que los estaban operando mal. Era el único motivo. Estaban operando mal los equipos. No hubo una inversión, la única inversión que hubo era lo que me estaban pagando, pero a fin de cuentas pues me habían ofrecido el puesto y me habían ofrecido por 3 meses. Generalmente esto lo platico como un chiste y lo voy a platicar aprovechando. Cuando me hacen la entrevista, el gerente general me dice, oye ingeniero, pues ¿cómo ves si le probamos 90 días, si le probamos 3 meses? Y pues si nos gustamos, pues le seguimos, ¿no? Y si no, pues no le seguimos, como ahora sí que nos separamos. Y yo te digo que con la experiencia y con lo que ellos me platicaron, pues yo estaba seguro que no iba a fracasar, ¿no? Entonces, realmente no hubo una inversión. Al contrario, o sea, al principio no podían creer los resultados que estaban dando. Fueron a la planta, fueron a ver el proceso porque no lo podían creer. O sea, no podían creer que ellos habían trabajado tanto tiempo perdiendo dinero. Es más, fue hasta otra persona que conocía la planta porque no podían creer que se estuvieran dando esos resultados. Pero todo era cuestión de operación, estaban operando mal los equipos, simple y sencillamente.
no hubo inversión, por lo tanto no había que hacer un retorno de la inversión. Gracias. Gracias a ti. Maestro, aquí en el chat, Oliver pregunta que ¿cuál es el aprendizaje que le dejó este proyecto de reingeniería? Uy, pues me dejó muchos aprendizajes, tanto a mí como a ellos mismos. Yo creo que lo que me dejó más a mí fue que me dio mucha confianza, más en lo que ya sabía. O sea, a lo mejor ya sabía técnicamente, ya sabía ciertas cosas, pero no había tenido la oportunidad de probarlo, de demostrarlo con alguna empresa así. Y el gran aprendizaje de esto fue precisamente que a partir de ahí me dio la confianza para ir a más procesos, a más plantas, con más clientes y poder establecer mecanismos para ayudarlos. Eh, cuando cuando uno ve los procesos, cuando está en planta, se da cuenta que la mayoría de los procesos son iguales. No, no es que hagan lo mismo, o sea, me refiero a que tienen las mismas etapas. Y al tener las mismas etapas, tú puedes hacer un mapeo de procesos prácticamente viendo la operación. A lo mejor en la escuela nos enseñan que el mapeo de procesos, que es un documento y que tienes que establecerlos, pero cuando ya realmente estás dedicándote a esto de las consultorías, tú ves el mapeo de procesos muy sencillo, muy fácil. Y eso fue el aprendizaje que me dio. Prácticamente me dio la confianza de tener la posibilidad de ayudar a otras empresas. Eso fue. Ok, Alejandro pregunta, ¿qué experiencia le dejó este proyecto de reingeniería? Pues a lo mejor se responde con la anterior, ¿no? La experiencia pues fue esa. Mm, cabe señalar que cuando se terminó el periodo de los 90 días, hablé con el gerente y le dije, ¿sabes qué? No me gustó. Y me fui de la planta. Ellos querían contratarme para que estuviera ahí laborando con ellos. Me ofrecían bastantes cosas para que me quedara, sin embargo no me quedé porque eh, creo que mis intereses eran diferentes. Entonces también eso supe identificar en qué momento retirarme. Muchas gracias, maestro. Me parece que ya no hay más preguntas. Y bueno, de nuevo le agradecemos su participación de parte del capítulo 666 de la UAP. Me gustaría compartirle un reconocimiento a nombre del capítulo por su participación este día, por la impartición de la conferencia en línea Reingeniería de Procesos Caso Real. Está firmada por el presidente, el vicepresidente del capítulo y nuestro asesor facultativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y estamos a la orden. Claro, en un rato se le hace llegar a su correo. Y bueno, por último, les pediría a todos si pueden prender su cámara para tomar una foto de recuerdo y de evidencia, por favor. Sí, yo le digo que Ok, ahí va la primera. Y listo, ya quedó.
Muchísimas gracias al maestro y a todos, chicos. Se les hará llegar una encuesta de satisfacción al grupo de WhatsApp. Espero que la contesten y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como 66 ICBUAP. Gracias. Gracias. Gracias a Hasta ti luego. igualmente. Gracias, buena tarde. Yo. Bueno, pues muchas gracias por realizar la conferencia y por la invitación. Yo soy alumno de Héctor. Escuchar estas cosas es muy gratificante, la verdad. Pues nada, mucho gusto. Y, Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo sé que Irlanda no está presente porque tuvo, creo que una cita médica, pero yo sigo en comunicación con ella y bueno, pues por aquí andamos. Espero y haya sido de su agrado. Si igual si